Psicobiografías. Jerome Bruner. Jerome Seymour Brunner, Nueva York, Estados Unidos, 1 de octubre de 1915, junio del 2016. Fue un psicólogo, profesor, pedagogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías de aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Sus estudios estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieran superar los modelos reduccionistas, mecanicistas del aprendizaje memorístico centrado en la figura del docente y que impedían el desarrollo de las potencialidades intelectuales de los estudiantes. Estos modelos estaban fuertemente ligados a las teorías conductistas que concebían a los estudiantes como receptores pasivos de conocimiento. En cambio, para el constructivismo de Jerome Brunner, los estudiantes son constructores activos de significados. Brunner nació ciego a causa de profundas cataratas, pero a la edad de 2 años se le realizó un procedimiento quirúrgico que le devolvió la visión. Y a lo largo de su vida reconoció que ese hecho guió sus trabajos sobre percepción y pensamiento. Reseña biográfica. Nació en el seno de una familia judía acomodada. Su padre tenía cierta posición social y se preocupó por ofrecerle una esmerada educación y previniendo además un fondo especial para financiar sus estudios universitarios. Brunner ingresó en la Universidad de Duke a los 16 años y se graduó en 1938. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Harvard, donde se doctoró en psicología en 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército, trabajando en el departamento de psicología del cuartel. Al terminar la guerra regresó a Harvard en calidad de profesor e investigador. Publicó trabajos interesantes sobre las necesidades de la percepción, llegando a la conclusión de que los valores y las necesidades determinan las percepciones humanas. En 1956 publica A Study of Thinking, considerado el inicio de una revolución cognitiva o revolución en la psicología del pensamiento. Según Piaget, esto debido a que la mente humana considera una facultad que procesa, manipula y filtra información, reemplaza la conducta como un nuevo objeto de estudio. En 1960 funda el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard. En ese mismo año escribe El proceso de la educación, un libro que tuvo un gran impacto en la formación política de los Estados Unidos e influyó en el pensamiento de orientación de buena parte del profesorado. En 1963 recibe el premio de la Asociación de Psicología. Formó parte del equipo de investigadores del proyecto MACOS, el cual fue un programa de enseñanza de humanidades con el que buscaba elaborar un plan de estudios sobre las ciencias del comportamiento. En 1970 integró el equipo de profesores de la unidad de Oxford hasta 1977, realizando investigaciones sobre la adquisición del lenguaje en los niños. En 1974 se hizo acreedor a la medalla de oro SIVA por investigación original y excepcional. En 1987 obtiene el premio Balzan por contribuciones al rendimiento de la mente humana. Realizó importantes estudios sobre cómo la pobreza afectaba severamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, reducía las oportunidades de superación de aquellos que vivían en los guetos de las grandes ciudades estadounidenses. Concepción de aprendizaje. En su publicación A Study of Thinking se plasmaban los resultados de un estudio que llevó a cabo junto a Goodnow y Austin sobre la forma en la que la inteligencia humana clasifica su entorno en clases significativas de hechos mediante el trato de cosas distintivas como equivalentes. Esto es conocido como categorización o conceptualización. El aprendizaje consiste esencialmente en la caracterización de nuevos conceptos, que ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción, y la categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El aprendizaje interacciona
con la realidad, organizando las entradas según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción. Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz, sus modelos mentales y esquemas, es un factor esencial en el aprendizaje. Esta da significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizar y profundizarla. Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas. A. Definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes esenciales. B. Describir cómo deben de estar integradas sus componentes esenciales. C. Definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un miembro pertenezca a la categoría. Brunner distingue dos procesos relacionados con la categorización: Concept Formation, aprender los distintos conceptos, y Concept Attainment, identificar las propiedades que determinan una categoría. Brunner sostiene que en personas de 0 a 14 años se da más a menudo el proceso de Concept Formation que el Concept Attainment, mientras que el Concept Attainment es más frecuente que el Concept Formation a partir de los 15 años. Modelos de representación. Brunner ha distinguido 3 modelos básicos mediante los cuales el ser humano representa sus modelos mentales, y en realidad estos son los modos actuantes: en activo, icónico y simbólico. Representación actuante. En activo consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de la persona. En este tipo de representación ocurren marcadamente en los primeros años de la persona. Brunner la ha relacionado con la fase sensomotriz de Piaget, la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. Representación icónica consiste en representar cosas mediante la imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo, tal representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es arbitraria. Representación simbólica consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el número 3 representaría icónicamente por digamos 3 bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica mediante el lenguaje puede usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. También se puede usar para prescribir acciones. Los 3 modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo, es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando en estos tiempos. Aspectos de Brunner. Brunner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes 4 aspectos: la predisposición hacia el aprendizaje, el modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante, las secuencias más efectivas para presentar un material y la naturaleza de los premios y castigos. Implicaciones educativas. Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Brunner en la educación y específicamente en la pedagogía. Aprendizaje por descubrimiento. El instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. Brunner, la enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay ahí afuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas. Brunner, 1973. Diálogo activo. El instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo activo, por ejemplo, aprendizaje socrático. Formato adecuado de la información. El instructor debe encargarse de que la información con la que el estudiante interacciona esté en un formato apropiado para su estructura cognitiva. Currículo espiral. El currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, trabajando periódicamente
los mismos contenidos, cada vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las presentaciones mentales que han venido construyendo. Extrapolación y llenado de vacíos. La instrucción debe diseñarse para hacer énfasis en las habilidades de extraposición y llenado de vacíos en los temas por parte del estudiante. Primero la estructura, enseñar a los estudiantes primero la estructura o patrones que están de lo que están aprendiendo y después concentrarse en los hechos y la figura. El aprendizaje según Jerome Bruner. Más allá de la existencia de estos modos de aprendizaje, Bruner también ha sostenido una visión particular de lo que es el aprendizaje general, a diferencia de la concepción tradicional de lo que es un aprendizaje, que lo equipara a la memorización casi literal de contenidos que quedan almacenados en la mente de los estudiantes y aprendices. Jerome Bruner entiende que el aprendizaje como un proceso en el que quien aprende tiene un papel activo. Partiendo de un enfoque constructivista, Jerome Bruner entiende que la fuente del aprendizaje es la motivación intrínseca, la curiosidad y en general toda aquella que genera el interés en el aprendiz. Así, para Jerome Bruner, el aprendizaje no es tanto el resultado de una serie de acciones como un proceso continuado que se basa en el modo en el que el individuo clasifica la nueva información que le va llegando para crear un todo con sentido. El éxito que se tenga a la hora de agrupar trozos de conocimiento y clasificarlos de manera eficaz determinará si el aprendizaje queda consolidado y sirve como trampolín a otros tipos de aprendizaje o no. El rol de los maestros y tutores. Aunque Jerome Bruner señaló que el aprendiz tiene un papel activo en el aprendizaje, también puso mucho énfasis en el contexto social concretamente en el papel de las que supervisan este aprendizaje. Bruner, al igual que hizo Vygotsky, sostiene que se aprende de manera individual, sino dentro de un contexto social. Que no se aprende de manera individual, sino dentro de un contexto social. Eso le lleva a la conclusión de que no hay aprendizaje sin la ayuda de otros, ya sean maestros, padres, amigos con más experiencia, etc. El papel de los facilitadores es el de actuar como garantes de que se realiza un descubrimiento guiado, cuyo motor es la curiosidad de los aprendices. Dicho de otro modo, deben poner en juego todos los medios que el aprendiz pueda desarrollar sus intereses y obtener práctica, conocimientos a cambio. Esta es la idea básica del andamiaje. Pero eso no sorprende que, al igual que otros psicólogos de la educación como John Dewey, Bruner propuso que las escuelas han de ser lugares que den salida a la curiosidad natural de los estudiantes, ofreciéndole maneras de aprender mediante la indagación y la posibilidad de desarrollar sus intereses gracias a la participación de terceros que guían y actúan como referentes. Obra, algunas en castellano, hacia una teoría de la instrucción, 1972, Acción, Pensamiento y Lenguaje, 1984, El habla del niño, 1986, La importancia de la educación, 1987, Desarrollo cognitivo, Educación, Ediciones Morata, 1988, Actos de significado, 1991, La educación, la puerta de la cultura, 1997, La fábrica de historias, Derecho, Literatura, Vida, 2003 al castellano, publicaciones en inglés, libros o books, A Study of Thinking, 1956, The Process of Education, 1960, Studies in Cognitive Growth, 1966, Toward a Theory of Instruction, 1966, Process of the Cognitive Growth, Infancy, 1968, Beyond the Information Given, Studies in the Psychology of Knowing, W. Norton and Company, 1973, Unknowing Essays for the Left Hand, 1979, Child's Talk, Learning to Use Language, 1983, Actual Minds, Possible Worlds, 1985, Forward, The Mind of a Mnemotist, A Little Book About a Vast Memory, 1987, Acts of Meaning, 1990,
The Culture of Education, 1996, Minding the Law, 2000, y Making Stories, Law, Literature, Life, 2003. Link fuente Wikipedia y https psicologiamente.com biografías / Jerome Bruner. Y ha sido todo. Vamos a continuar con nuestra edición de la revista, y recuerden suscribir, compartir, comentar, y les dejamos para que continúen y nos sigan apoyando. Así que chao, hasta pronto, nos vemos, y a seguir con la litera de todos los posteriores artículos sobre la revista. Así que chao, hasta pronto, nos vemos.